Bueno, nos gustaría saber si usted nos da el permiso de poderlo grabar en audio y video con fines académicos. Con el mayor gusto, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, nosotras somos estudiantes del grado sexto de la Fundación Universitaria Sanitas. Entonces, pues mi nombre es Luisa. Mi nombre es Natalia. Y yo soy Camila Correa. Queremos saber, pues, cómo es todo su nombre. Mi nombre es José Fernando Cadena Sarmiento. Soy profesional en el Derecho Penal, llevo 40 años de ejercicio. Soy egresado de la Universidad Libre de Colombia, tengo especializaciones en la Universidad Externada de Colombia y tengo cursos y actualizaciones tanto nacionales como internacionales. Pues siempre he ejercido más que todo en el Derecho Penal. ¿De qué fue la especialización que usted hizo? En Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externada de Colombia, 2 años de especialización. Ok. Nos gustaría saber cómo o qué relación considera que existe entre la psicología y el derecho. Pues se relaciona bastante toda vez que la ciencia de la psicología es un soporte para el derecho penal, en el entendido de que hay que acudir a esa rama en el proceso penal toda vez que, sobre todo en los delitos que se llaman de actualidad contra la familia, violencia intrafamiliar, violencia contra los menores, ¿sí? Entonces se acude a la rama de la psicología a fin de interpretar las denuncias a través, más que todo hoy en día, sea de los menores o de la familia, ¿sí? El psicólogo tiene que interpretar al menor, recibir la denuncia, hacerle un estudio en cámara Gesell, porque como es un menor de edad, tiene que ser tomada su entrevista en cámara Gesell con la psicóloga de bienestar familiar, que por lo regular lo hace el bienestar familiar a través de la psicóloga, y una vez que se hace la entrevista, entonces se procede ante el juzgado a hacer la acusación. Entonces el abogado tiene que acudir al psicólogo a fin de que se le haga un estudio y se analice el plan metodológico. Es decir, ustedes saben que en la psicología hay estructuras, hay planes de investigación, hay proyectos que se hacen investigaciones a establecer cuál método utilizó la psicóloga, el bienestar familiar o de instituciones privadas como la Fundación Crecer o Amigos. Hay varias fundaciones que tienen soporte psicológico a fin de establecer más que todos los delitos sexuales, que es lo más que se utiliza. Entonces, es importante utilizar a la psicóloga. ¿En qué casos considera que es necesario contratar a un psicólogo jurídico? Como les decía, sobre todo en el tipo penal de actos sexuales o actos contra menores, que se hace necesario investigar si lo que el menor está denunciando hace parte, es decir, si establece si es una realidad o si es una falsedad, y el psicólogo tiene que establecer eso. Entonces, uno como profesional de derecho, frente a una acusación de esas, tiene que acudir al psicólogo para que el psicólogo le haga la valoración y establezca si el niño miente, si está utilizado, si la mamá lo utiliza, o una venganza entre el grupo familiar. Entonces tiene uno que acudir al profesional de la psicología para poder uno establecer ante el juez si es verdad o es mentira. Entonces es de vital importancia acudir al psicólogo. ¿Cómo ha sido su experiencia al trabajar con el área de psicología jurídica? Muy bien, siempre en el ejercicio profesional mío he tenido que acudir en varias ocasiones al psicólogo, al psiquiatra, a los diferentes profesionales. Sobre todo en el tipo de delitos que le digo, que les menciono, hay que acudir al psicólogo, porque es la persona que interpreta a un menor, si es afectado, si no fue afectado, si fue... Porque es que el psicólogo se entrevista al menor y luego esa entrevista nos la presenta el fiscal ante el juez y se hacen los interrogatorios ante el juez, de acuerdo a la interpretación que se hace del menor, porque el menor tiene mucha protección de acuerdo a la Constitución Nacional, tiene protecciones. Entonces el menor no hay que revictimizarlo, sino de todas maneras él hace solamente su denuncio y a través de la cámara Gesell, ustedes saben que la cámara Gesell es una entrevista que se hace ante... ¿Sí saben? Sí, sí. Bueno, la cámara Gesell es la entrevista que se le hace ante el psicólogo de bienestar familiar o de las entidades privadas que les digo, y esa entrevista es la que se presenta al juicio para no revictimizar al menor, porque si el menor fue afectado o atacado, no tiene que uno revictimizarlo. Estarlo allá en entrevista en un juicio, ante una audiencia pública, estarlo revictimizando no permite la ley. Entonces, ¿qué toma uno? La cámara Gesell
y entonces acude uno profesional de psicólogo para poder estructurar si es verdad, si es mentira, si fue utilizada o no fue utilizada menor. Es eso. ¿Qué parámetros tiene para seleccionar al psicólogo jurídico con quien tendrá que trabajar en cada caso? Muy importante su pregunta. Tiene que ser un psicólogo profesional forense. Tiene que ser forense porque el psicólogo, usted sabe que hay una generalidad y diferentes ramas. Aquí en el derecho penal tiene que ser un psicólogo forense, es decir, que haya estudiado juicios, ¿sí?, de tipo penal para que pueda dar un concepto, porque si voy a llevar un psicólogo general no va a servir. Por ejemplo, el que entrevista a una empresa, que hace selección de personal, hojas de vida, no nos va a servir. Tiene que ser un psicólogo forense, criminológico, que esté especializado en el área para hacer el interrogatorio de acuerdo a la ley. Entonces eso hay que tenerlo muy de presente, ¿no? Debe ser psicólogo forense. ¿Considera que es importante el trabajo conjunto con un psicólogo jurídico? Sí, también es importante porque el aspecto jurídico, el aspecto legal, tiene que estar en interrelación con el psicólogo jurídico, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo con él, se complementa el uno al otro. En ese momento, la defensa de una persona depende de la colaboración del psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo le da a uno instrumentos, le da mecanismos para poder interpretar los interrogatorios que le han hecho la Fiscalía, el Bienestar Familiar, las organizaciones privadas. Entonces le dan a uno el soporte, el psicólogo le da a uno el soporte para uno poder entender si realmente el niño fue afectado o no fue afectado, la persona fue afectada o no fue afectada, o si está siendo utilizada. Ese es de vital importancia del psicólogo. Sí, ¿Cree usted que el conocimiento que tiene un psicólogo en el ámbito legal es importante? O sea, conocer todo sobre el ámbito legal. es básico, porque de todas maneras se manejan figuras o se manejan unas teorías, porque dentro del proceso uno maneja una teoría del caso, que generalmente la Fiscalía presenta una teoría que es la acusación. El fiscal acusa, ¿sí?, ante el juez. La defensa, ¿qué hace la defensa? La defensa entonces presenta la teoría del caso con fundamento en su psicólogo. Por ejemplo, en un delito de esos de abuso sexual tengo que ir yo con el psicólogo de la mano. Prácticamente la defensa mía es el estudio que hace el psicólogo para sustentar la teoría de la defensa. Así como el fiscal presenta su acusación con su psicólogo de bienestar familiar, la defensa lo presenta con los psicólogos que uno contrata como profesional. Yo contrato al psicólogo para que me haga el estudio a fin de presentar una metodología en la defensa. Luego es importante la colaboración del psicólogo. Finalmente, pues queríamos agradecerle por su tiempo y por permitirnos realizar esta entrevista. No, con el mayor gusto, y me agrada que les profundicen y que quieran y que valoren su carrera. Ustedes son muy importantes. Como le digo, ojalá que alguno de ustedes haga un estudio forense, se especializan en la forense. Claro que en la materia existe la generalidad, pero ojalá hicieran, que es muy bonita. Es de estudio, cada caso es una intervención y cada caso es una historia de las personas, son historias de las personas que uno va a manejar. Entonces uno se adentra dentro del caso de la persona y tiene que gustarle esa carrera, tiene que gustarle esa investigación. Si no le gusta eso, pues es mejor que estudie otra generalidad. Bueno, Mucha suerte. muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos saber cómo se encontraba el día de hoy. Muy bien, gracias. Bueno, nos gustaría saber si usted nos autoriza a grabarla en audio y video con fines académicos. Autorizo. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Sanitas, vamos en sexto semestre. Entonces, pues mi nombre es Luisa. Natalia. Y yo soy Camila. Bueno, ¿cómo es todo su nombre? Mi nombre es Luisa Fernanda Cadena. Yo soy abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Colombia. Soy especialista de la Universidad Javeriana en Derecho Administrativo. Ya llevo ejerciendo la carrera durante 7 años. Me he desempeñado en el sector privado, en el sector público y ahorita como independiente. Queríamos saber qué relación encuentra usted entre la psicología jurídica y el derecho. Bueno, la relación que tiene la psicología jurídica y el derecho es que ambos estudian la conducta del ser humano. El derecho regula la conducta del ser humano a través de las normas que se implementan ¿para qué? Para pues, ejercer ese control y esa vigilancia del individuo, y el psicólogo entra a estudiar como tal al ser,
al ser en todo su entorno social, en toda su naturaleza. ¿Crees que es importante el psicólogo jurídico en el ámbito legal? Sí, creo que es muy importante el psicólogo jurídico en el ámbito legal, porque no solamente en la rama penal se necesita un psicólogo, también en el área de familia, en el área de civil, incluso en la parte administrativa, porque en cada caso se referencian diferentes tipos de víctimas. Hay víctimas de violencia intrafamiliar, hay víctimas de homicidio, hay víctimas de una separación, hay víctimas de unas lesiones personales, y cada víctima requiere de ese psicólogo jurídico. Ese acompañamiento que él hace al proceso es muy importante porque le ayuda a uno como abogado dentro del juicio a demostrar cuáles fueron los móviles, cuáles fueron ese nexo causal de la conducta del ser, el hecho y la consecuencia a través del estudio que hace el psicólogo, para que así el juez profiera una sentencia razonable. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia trabajando con un psicólogo jurídico? Bueno, la experiencia trabajando con psicólogo jurídico ha sido muy buena porque, como les referenciaba, nos ayuda a demostrar dentro del caso cuáles fueron los móviles para la conducta y a darle un tratamiento a la víctima, que es muy importante. La víctima, dependiendo del tipo de delito o del tipo del contexto que yo les estaba explicando, tiene que tener ese tratamiento integral, ese tratamiento que le ayude a resocializarse, a recontextualizarse, porque a raíz de lo que sucede en cada caso, pues quedan unas secuelas, y los psicólogos ayudan a manejar esas secuelas, y no solamente a manejar las secuelas, sino también al caso, para que uno pueda fundamentar muy bien y muy razonadamente por qué de la conducta de la víctima dentro del proceso, y para que el juez pues dictamine la sentencia. ¿Qué parámetros tiene usted para hacer la contratación del psicólogo jurídico que va a estar con usted en el caso? Los parámetros tienen que ser, lógicamente, pues primero se requiere la hoja de vida, se requiere la experiencia, tiene que ser profesional, y se miran los móviles que uno requiere dentro de cada área. Si yo requiero un psicólogo que me ayude en el área de familia, pues miro que tenga esa experiencia en el área de familia. Si requiero en el área penal, pues miro que tenga esa experiencia criminalística y forense que se requiere para el área penal. Si requiero para la parte administrativa, para una reparación de unas víctimas y una resocialización, pues también miro que tenga esa experiencia, y obviamente que tenga mucha correlación, no solamente que sea el psicólogo, sino que sepa también de la parte jurídica, para que haya una integralidad en el conocimiento y así se pueda aplicar de manera acertada. Finalmente queríamos saber si piensa que es adecuado el conocimiento que tiene un psicólogo jurídico sobre derecho. Sí, pienso que sí. Como les manifesté en la pregunta anterior, tiene que tener correlación el conocimiento, sobre todo su especialidad, ¿no? Cada psicólogo se especializa en un área diferente, así como los abogados nos especializamos en áreas diferentes, y tiene que tener correlación dependiendo del caso. No es lo mismo un psicólogo que maneje una violencia intrafamiliar, una separación, a un psicólogo que tenga que manejar delitos sexuales con menor de 14 años, o que tenga que manejar homicidios o traumas diferentes en todas las áreas, sino tiene que tener esa correlación y esa experiencia. Es muy importante para cada caso. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Muchas gracias. Tardes. Me gustaría saber si usted nos puede dar el permiso de grabarle un audio con fines académicos. Sí, señora. Queríamos preguntarle cómo es su nombre. Clara Inés Monostoque Malagón, ¿De qué universidad se graduó? de la Autónoma, ¿Tiene alguna especialización? Derecho Civil. ¿En qué área del derecho labora y en qué consiste? ¿Cómo? ¿En qué área del derecho labora y en qué consiste?
En civil, más que todo, pues abarca los procesos, por ejemplo, de restitución de inmueble, de, de los ordinarios, también está dentro del civil el tema de las sucesiones. Ah, Bueno, el derecho civil abarca muchos campos, ¿no? ¿cuánto lleva ejerciendo la carrera? 20 años. ¿Qué relación considera que hay entre el derecho y la psicología? Pues el derecho y la psicología van de la mano, más que todo ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Como en derecho penal hay que buscar pruebas y muchas veces tenemos que acudir a especialistas en psicología para poder demostrar la inocencia de una persona. Pues es muy importante contar con un profesional en psicología porque nos ayuda a desarrollar mucho más nuestro trabajo, ¿no? Bueno, queríamos saber cómo ha sido su experiencia trabajando con psicólogos jurídicos. Pues con psicólogos jurídicos como tal, no hemos tenido experiencia. Hemos tenido experiencia con psicólogos especializados en criminalística, más que todo, ¿no? Okay. ¿En qué casos consideras necesarios contratar a un psicólogo jurídico o pues con los que hayas trabajado? Pues más que todo hemos trabajado con psicólogos forenses, ¿no? Es una especialidad que va muy de la mano del trabajo de nosotros, porque pues en la consultoría a donde pertenezco pues tenemos todas las especialidades y dependiendo de las especialidades vemos la necesidad de contratar un psicólogo, por ejemplo, especializado en familia, otro en ciencias forenses o en ciencias jurídicas también. Depende de la necesidad que se tenga en la consultoría. ¿Y cómo ha sido su experiencia trabajando con estos profesionales? Pues ha sido excelente porque nos ha permitido desarrollar mejor nuestro trabajo y poder llevar a feliz término los procesos. ¿Considera importante el trabajo en conjunto con el psicólogo jurídico? Sí, señora, es muy importante. Y más ahora en el tema de la oralidad, es muy importante trabajar de la mano con los psicólogos. Okay. Porque anteriormente se sustentaba por escrito, ¿sí? Pero ahora el sistema es oral y siendo oral tiene uno más campo de acción con los psicólogos. Ok, ¿piensa usted que es adecuado que el psicólogo jurídico o forense tenga conocimiento sobre el ámbito legal? Sí, claro, es bastante importante que tenga conocimiento de la parte legal, porque también hace parte de su trabajo, ¿no? La parte legal es importante para el psicólogo porque le permite conocer y entender el ámbito jurídico para enlazarlo pues con la parte psicológica. Bueno, doña Clara, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Camila Correa, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Queríamos saber si autoriza
grabarlo en audio para fines académicos. Claro que sí, yo le colaboro, claro que sí. Igual tú tienes, me imagino que tienes el consentimiento informado, ¿cierto? Para poder hacer un tipo de grabación o toma de fotografías, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok. Listo. Entonces, bueno, queríamos saber primero cómo se llama, cómo es su nombre completo. Mi nombre es Diana María Cadena Monastoque. ¿De qué universidad se graduó? Yo me gradué de la Institución Universitaria de Envigado, Antioquia. ¿Tiene alguna especialización? Sí, tengo especialización, soy abogada especialista en penal. ¿Y en qué consiste el área en la cual labora? Bueno, yo laboro como litigante, yo litigo, es decir, yo soy independiente, tengo mi propia oficina y yo pues llevo diferentes casos pues ya tengo unos clientes ya específicos que les llevo pues todo tipo de negocio, todo tipo de casos y ahí con ellos son los que yo trabajo, yo litigo, yo soy independiente. Ah, bueno. ¿Qué relación considera que hay entre el derecho y la psicología? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué relación considera que hay entre el derecho y la psicología? Bueno, yo pienso que desde la parte del derecho y la psicología es como un matrimonio perfecto, porque en el derecho pues se ejerce todo lo que son las leyes, ¿cierto? De hacerlas cumplir y de abogar por la persona que uno necesita, ¿cierto? Y la psicología tiene mucho que ver porque la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y desde la psicología podemos mirar cómo, digamos, en el ámbito penal o en el ámbito, en este caso, en el ámbito de derecho, ¿cierto? De pronto cómo la persona actúa, cómo la persona realmente está diciendo la verdad en el momento de hacer el interrogatorio, en los probatorios cuando de pronto uno necesite, ¿cierto? De entrar a mirar a las diferentes pruebas, realmente mirar el perfil de la persona, realmente es una persona que está diciendo la verdad, es un perfil acorde a lo que me está diciendo. Entonces yo pienso que es una mezcla bonita porque de todas maneras el abogado, nosotros los abogados trabajamos mucho con el ser humano también, ¿cierto? Entonces desde ahí es de mentir o desmentir realmente la realidad de los hechos que en este caso el cliente o la persona pues víctima o el victimario se quiera manifestar en la situación que esté presentando. Bueno, Diana, queríamos saber en qué casos considera que es necesario contratar a un psicólogo jurídico. Bueno, en el momento de contratar un psicólogo jurídico, por ejemplo, los abogados cuando necesitamos hacer un perito, el perito es cuando necesitamos como un informe psicológico realmente, cuando necesitamos como llevar probatorios o pruebas ante un juez o un tribunal de garantía, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el psicólogo, en este caso sería psicólogo jurídico, psicólogo forense, ¿cierto? Es el idóneo para hacer ese tipo de trabajo. También el psicólogo jurídico puede trabajar en una comisaría de familia, puede trabajar en la inspección de policía. En inspección de policía, ¿por qué puede trabajar? Porque en inspección es donde llegan todos las querellas, ¿cierto? Y amonestaciones que tienen las comunidades o las personas entre vecinos y se maneja el código de policía y de convivencia y siempre tiene que haber una intervención, en este caso psicojurídica, para que lleguen a un feliz término y se cumpla lo que realmente se levanta un acta, ¿cierto? Y se cumpla realmente lo que necesitan para que las dos personas, pues los dos querellantes queden como en un término medio, ¿cierto? Entonces el psicólogo jurídico puede trabajar en una inspección de policía, en una comisaría de familia, ¿cierto? Porque en las comisarías de familia hay también procesos, ¿cierto? Procesos alimentarios, demanda por maltrato, violencia intrafamiliar, maltrato verbal o psicológico, y ahí también tiene que entrar a actuar como el psicólogo jurídico. También el psicólogo jurídico puede trabajar inclusive en las cárceles, ¿cierto? En el INPEC, donde necesitan mucho de hacer trabajos, de hacer intervenciones a nivel de los reos en el momento de que ellos lo necesitan. Ah, bueno. ¿Y cómo ha sido su experiencia trabajando con psicólogos jurídicos? Ha sido muy buena, la verdad siempre me apoyo en ellos porque cuando necesitaban un caso, por ejemplo, cuando tengo mis casos
a nivel penal o cuando tengo que desvirtuar o desmentir, ¿cierto? Algún tipo digamos, de la situación que esté viviendo mi cliente, siempre solicito como a un psicólogo jurídico, un perito, cierto, que ellos me certifican realmente si está afectado, o sea, depende del caso, ¿no? Si está afectado realmente psicológicamente mi cliente y que pueden ser inclusive vulnerados los derechos. Entonces, en ese caso me parece muy importante el actuar del psicólogo jurídico porque tiene mucho campo de intervención, de análisis del ser humano, de hacer los informes, están aptos para hacer los informes ante los abogados o ante la parte jurídica. Tiene un papel muy importante. ¿Qué parámetros tiene usted para seleccionar al profesional de psicología jurídica? Primero que haya estudiado, primero se estudia psicología, ¿cierto? Y que tenga una porque eso es una especialización, ¿cierto? Eso ya es una especialización porque la psicología uno, pues estudia en general y ya se tiene que especializar. Yo miraría que sea psicólogo y que sea psicólogo jurídico forense, alguno de los dos, ¿cierto? Para que pueda contribuir en los procesos jurídicos y pues ya relacionado con el tema del derecho. Tiene que tener pues su especialización, inclusive hay psicólogos jurídicos forenses con conciliatorios, ¿cierto? Porque es para trabajar en la parte jurídica. Entonces yo miraría mucho que realmente tuviera alguna especialización y maestría enfocada en la parte jurídica. Bueno. Es más, inclusive he conocido que psicólogos llegan a estudiar primero psicología, se especializan en la rama jurídica, ¿cierto? Porque eso es como una rama en la jurídica o en la forense y estudian derecho para hacer como la combinación perfecta de las dos carreras. Bueno, finalmente queríamos saber si piensa que es adecuado el conocimiento que tiene el psicólogo jurídico sobre el ámbito legal. ¿Que es adecuado? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. Que si piensa que es adecuado el conocimiento que tiene el psicólogo jurídico sobre el ámbito legal. Sí, claro, juega un papel importante por lo que te digo. El psicólogo, como antes de ser psicólogo jurídico, es psicólogo, ¿cierto? Y la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y ahí le hace permite hacer como el perito, el análisis, la anamnesis en este caso de los psicólogos, el paciente, ¿cierto? Como tal, porque para los abogados como nosotros son clientes y para los psicólogos no dejan de ser pacientes. Entonces pienso que es muy importante el psicólogo porque él es el que le permite y tiene todas las herramientas, toda la teoría para poder hacer una anamnesis del paciente, ¿cierto? Y poder llegar a ayudar a esa persona eso juega un papel bastante importante porque tiene que ver todo lo que tiene que ver todo con el comportamiento humano. Bueno, Diana, muchísimas gracias por su tiempo.